Hola, mi nombre es Rebeca Errázuriz y soy profesora del Departamento de Literatura de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. En esta ocasión te invito a que me acompañes a hacer una lectura interpretativa de Hamlet. Para eso, vamos a revisar algunos fragmentos del texto y nos vamos a concentrar sobre todo en un motivo central, el motivo de la duplicidad entendida, por un lado, como un mundo de engaños donde todo tiene un doblez, donde quienes me rodean fingen o me pueden engañar, y por otro lado la duplicidad entendida como la dificultad para decidir qué acciones tomar en el mundo. Cuando me enfrento a decisiones difíciles, donde tengo que tener elementos para poder dirimir entre dos opciones que aparecen, cada una de ellas con consecuencias que podrían ser fatales. Es el problema de nuestro personaje, Hamlet. Vamos a revisar para eso la obra, hablando un poco del contexto de la época de William Shakespeare, el contexto en el cual fue escrito Hamlet, para luego revisar distintos fragmentos de la obra que permiten apoyar nuestra interpretación y este motivo que vamos a revisar, para finalmente concentrarnos en el monólogo Ser o no ser, uno de los fragmentos más famosos de esta obra. Así que acompáñame, vamos a leer Hamlet. Vamos entonces a nuestro autor. Este es William Shakespeare. William Shakespeare vivió en la Inglaterra de fines del siglo XVI e inicios del siglo XVII. Y en su época fue una época de grandes turbulencias sociales y políticas, producto de las guerras religiosas que se iniciaron con las reformas protestantes. Inglaterra no estuvo ajena a este contexto. De hecho, sus reyes, primero Enrique VIII y luego Isabel I, se declararon rebeldía frente a la Iglesia Católica, y por lo tanto, Shakespeare vive en un mundo de intrigas políticas, donde hay que disimular muchas veces la fe católica, por ejemplo, que estaba prohibida en la Inglaterra de esa época, y por lo tanto es un mundo de fingimientos, de disimulación, y en el que hay que moverse con cautela. El teatro de Shakespeare refleja estos problemas, y el teatro de Shakespeare tiene ciertas particularidades. Una de ellas es la existencia de apartes y monólogos. Los apartes son pequeñas frases que los personajes dicen para sí mismos. Los otros personajes que lo rodean no escuchan esa frase, como si estuvieran revelando pensamientos interiores. Por otro lado, los monólogos son textos más largos, cuando los personajes están solos en la escena y revelan sus profundas pasiones, sus secretos, los deseos que los mueven. Por lo tanto, este tipo de teatro nos permite profundizar en los personajes, en sus contradicciones, en sus aspectos más complejos, en toda la gama de grises que hay entre lo blanco y lo negro, y que es parte de la turbulencia interna del ser humano, de su fuero interno, que aparece retratado a través de estas técnicas de los apartes y sobre todo de los monólogos. Esto permitió a un crítico como Harold Bloom decir que Shakespeare había inventado lo humano. Si leemos sus obras nos damos cuenta de la enorme riqueza de la psicología de sus personajes y cómo en estos monólogos podemos indagar en las contradicciones y pasiones internas que le pesan a esos personajes, en particular a Hamlet. Hamlet fue escrita entre 1599 y 1601 y la edición que vamos a revisar aquí es la edición de Penguin, traducida por Tomás Segovia. Hamlet nos presenta justamente este mundo social incierto. El mundo es un teatro. Esta frase, que pertenece al mundo del teatro español barroco, es válida también para el mundo de Shakespeare. El mundo es un teatro en el sentido de que cada quien está interpretando un papel y en ese papel muchas veces hay caretas, ¿no? Esto es válido para el mundo de Hamlet. El gran conflicto de Hamlet es la venganza, si vengar o no la muerte de su padre asesinado por su tío Claudio, que luego de asesinarlo se casó con la madre de Hamlet y asumió el trono. Sin embargo, el conflicto es más profundo que esto. Tenemos un conflicto de venganza,
donde está entremezclado lo personal, porque se trata de la familia del propio Hamlet, pero al mismo tiempo de lo político, porque está de por medio del trono, pero al mismo tiempo hay un conflicto que es más profundo y que es moral, en algún sentido existencial, donde Hamlet le toca moverse en un mundo opaco. Su sensación, su constatación creciente a lo largo de la obra es que las apariencias engañan, que las palabras mienten, que los cercanos fingen y todo parece tener una doble faz. Detrás de su tío se encuentra un usurpador y un asesino, detrás de su madre una traidora y adúltera, detrás de sus amigos posibles cómplices que complotan con el tío para torcer el camino de Hamlet, y por lo tanto Hamlet se siente como un sujeto escindido por una decisión que lo divide en su interior profundamente, que lo lacera y que siente como penosa, pero escindido también porque ya no sabe cuál es la tierra que pisa y si es firme o si se mueve en un pantanoso mundo incierto y lleno de engaños. De algún modo todo lo que era seguro y familiar para él se desvanece ante sus ojos, se despedaza. Por lo tanto, uno de los grandes temas de Hamlet es cómo tomar decisiones y cómo actuar en un mundo así. Y como sabemos, Hamlet es una tragedia, lo cual quiere decir que Hamlet quizás no llega a tener claridad para responder a esta pregunta, o quizás sí. Eso lo debes decidir tú a través de tu lectura. La obra parte con este parlamento. Who's there? ¿Quién anda ahí? La primera frase, que la dice un soldado que está cuidando el castillo, ya nos abre la pregunta por el quién, la pregunta por la identidad, la pregunta por la configuración de un sujeto que moralmente se construye a sí mismo a través de su percepción del mundo y a través de las decisiones que toman y que lo van transformando en un individuo moral, bueno, malo, justo, injusto. Esta pregunta se abre en la obra y nos abre también los dilemas del propio personaje y también de otros personajes que, si revisamos el texto, vamos a ver que también se mueven en ese mundo incierto, que también tienen dobleces, que también viven con ciertos dilemas morales o ciertas confusiones. Pero vamos y concentrémonos sobre todo en el caso del personaje de Hamlet. Esta frase, que está dicha por uno de los soldados, manifiesta un poco el estado de ánimo que atraviesa la obra. Hay algo podrido en el reino de Dinamarca. Cuando hay algo podrido, decimos que es algo podrido que lo sentimos porque algo huele mal, pero que no necesariamente lo vemos en las apariencias. Esa es la sensación, que por debajo de la apariencia de lo familiar, de lo común, de lo seguro, de lo amable, se esconde una verdad horrorosa que ha estado oculta y que poco a poco empieza a asomar mediante este hedor, mediante este mal olor que empieza a cubrirlo todo. Si vamos, por ejemplo, a una de las escenas iniciales, cuando el rey Claudio entra en la corte recién casado con la reina Gertrudis, podemos ver en el parlamento del propio Claudio las contradicciones de esta situación difícil, donde de algún modo él tiene que justificar este casamiento apresurado en el contexto de un reciente duelo por el rey muerto. Las palabras de Claudio parecen tratar de conciliar lo inconciliable, y entonces nos habla de que aunque la memoria de su hermano, el antiguo rey, esté fresca y todos deban estar en duelo y con el corazón apesadumbrado, aún así conviene también estar alegres y celebrar esta nueva unión y el futuro del reino. Y nos habla de que deberíamos estar con un ojo auspicioso y otro en lágrimas, con gozo en las exequias, es decir, con alegría en medio de los funerales, y con endechas en las bodas, es decir, con tristeza en medio de las bodas. Es una situación contradictoria, es una situación que de algún modo es inconciliable y que sobre todo va a ser indigerible para el propio Hamlet. Veamos cómo reacciona él. La madre en esa misma escena le reprocha a Hamlet su constante tristeza y su prolongado duelo, sus vestiduras negras. Y ya vemos en esta entrada de nuestro personaje de Hamlet que él constata uno de los problemas que atraviesa la obra, la diferencia entre parecer y ser, la diferencia entre lo que uno es por fuera, lo que uno muestra al mundo
y lo que uno es por dentro, el fuero interno que a veces guarda secretos y la cara externa que a veces puede mentir, que a veces puede fingir falsamente. Eso Hamlet lo entiende desde el principio y parece enrostrarle a su madre el precipitado casamiento y su falta de dolor, diciéndole que, bueno, él se puede vestir de negro, pero finalmente esas son actitudes externas, que no son lo fundamental es lo que se siente por dentro. Dice así Hamlet, todo eso es, en efecto, parecer, pues son actos que un hombre muy bien puede fingir, pero yo llevo dentro lo que va más allá de cualquier apariencia. Lo otro son los arreos y galas de la pena. Más tarde, cuando Hamlet por fin descubre la supuesta verdad acerca del asesinato de su padre, cuando ya ha hablado con el espectro y el espectro le pide venganza, Hamlet dice, el tiempo está fuera de quicio, oh amarga maldición que naciera yo un día para poner en orden su estropicio. Estas palabras, muy citadas, nos hablan de la sensación anímica de Hamlet, de un mundo que está descoyuntado, de un mundo que está fuera de su eje y que pareciera haberse desenrielado, y que por lo tanto Hamlet ve a su alrededor como este mundo que alguna vez le fue amable, que alguna vez le fue familiar, que alguna vez le fue conocido y que estaba cubierto de certezas, de pronto se transforma en una especie de bosque de penumbras, en una maldición, y que el deber de ponerlo en orden, el deber de hacer justicia cae sobre sus hombros, y ese peso lo siente como un peso de algún modo imposible que va a atravesar las disyuntivas de nuestro personaje a lo largo de la obra. Vamos luego a otro fragmento de Hamlet. Aquí lo vemos meditando sobre el carácter del fingimiento externo versus lo que uno siente en su fuero interno a propósito de la actuación. Han llegado unos cómicos a la ciudad y Hamlet le pide a uno de ellos que recite un parlamento conocido. El cómico lo hace y lo hace con tal elocuencia, con tal verosimilitud y pasión, que Hamlet queda pasmado. Se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que este actor que está fingiendo, que no siente realmente lo que muestra, sea, sin embargo, tan convincente, tan real, y en cambio yo, que siento una pena profunda y real, esté en silencio y sea incapaz de actuar? Leamos sus palabras. Dice así Hamlet, ¿qué haría si tuviera los motivos y la consigna para la pasión que tengo yo? Anegaría en lágrimas el escenario y rajaría el aire general con un discurso horrendo. A los culpables volvería locos y aterraría al inocente. Confundiría al ignorante y dejaría en perplejidad las facultades mismas de los ojos y los oídos. En cambio yo, granuja, obtuso y embrutecido, me escabullo como un buen papanatas, descuidado de mi causa y no puedo decir nada. Fijémonos en las palabras de Hamlet. No solamente está sorprendido de la diferencia entre la expresión de un sentimiento ficticio y la imposibilidad de expresión de un sentimiento real, sino que además vemos cómo Hamlet está descendiendo poco a poco a una suerte de depresión. Su malestar es profundo y en la medida en que se siente incapaz de actuar, incapaz de poner orden, de vengarse, de hacer justicia, Hamlet se desprecia a sí mismo, se llama a sí mismo granuja, obtuso y embrutecido, se llama a sí mismo un buen papanatas que se escabulle, es decir, se siente cobarde. Este malestar adquiere su punto culminante en el famoso monólogo, en el soliloquio de ser o no ser. Este monólogo, que es famoso justamente porque resume un poco las disyuntivas de la obra y el sentir de nuestro personaje. Revisemos paso a paso de qué nos está hablando Hamlet aquí. Tenemos entonces a nuestro personaje, Hamlet, contemplando una disyuntiva entre dos posibilidades, ser o no ser, nos dice. De eso se trata. Esta disyuntiva, expresada así, con estas palabras, ser o no ser,
nos llevan a pensar que el problema de Hamlet es más profundo que la decisión de vengar o no vengar. Hay mucho más de por medio. Esto involucra no solamente el deber de vengar o no a su padre, sino también una cuestión moral e incluso existencial. Se trata de ser, de aceptar la vida, de aceptar lo que implica vivir, sea esto sufrimiento, sea esto fracaso, sea esto padecimiento, o quizás no ser, es decir, renunciar a la vida, renunciar a los sufrimientos que pone sobre nosotros, a las decisiones difíciles que pone sobre nuestros hombros y entregarnos a la muerte como la verdad definitiva del ser humano, como ese final que silencia todo lo que fue simplemente apariencias, todo lo que fue simplemente padecimiento y engaño. Este es el punto de partida del conflicto de nuestro personaje. Veamos ahora cómo va desarrollando esta disyuntiva y las ideas que se le presentan. Esta disyuntiva de ser o no ser se va a traducir en una nueva disyuntiva, en un nuevo problema donde tenemos dos opciones. Hamlet lo presenta así. Dos opciones, dos disyuntivas. ¿Qué es más noble? ¿Sufrir las pedradas y dardos de la atroz fortuna o levantarse contra un mar de aflicciones y oponiéndose a ellas, darles fin? Estas dos opciones que Hamlet nos presenta están encabezadas por la pregunta ¿qué es más noble? Hamlet quiere saber no solamente qué es más conveniente, sino qué es más correcto, cuál es la decisión moral que nos ennoblece, que nos hace más dignos como seres humanos. Si sufrir, aceptar el padecimiento, aceptar los dardos que nos lanza la fortuna de manera pasiva, o bien rebelarnos contra ese destino de sufrimiento y ponerle fin, incluso con la muerte. Por lo tanto, la disyuntiva de ser o no ser se ha desdoblado en esta otra disyuntiva. Si acaso padecer es más noble o si más bien lo más noble sería simplemente rebelarse contra el destino que nos toca, rebelarnos contra el sufrimiento que la vida nos entrega y ponerle fin con las armas, incluso con la violencia, incluso con la propia muerte. En estas dos opciones morales vemos que Hamlet se pregunta si acaso vale la pena sufrir, si el sufrimiento nos ennoblece como ser humano o simplemente es un sufrimiento sin sentido contra el cual más bien habría que rebelarse. Entonces, volviendo al monólogo, vemos que esta disyuntiva ser o no ser se ha transformado en la pregunta de qué es más noble. Y si seguimos leyendo nos damos cuenta que Hamlet parece inclinarse por el morir. Parece tan apesadumbrado que pareciera ver en el morir un descanso, una liberación. Sin embargo, aquí aparece un nuevo problema, pues la opción de morir presenta otra disyuntiva. La disyuntiva de que acaso ese morir no es simplemente un dormir, un descansar, sino que algo se sueña, que hay algo más allá. Leamos las palabras de Hamlet. Dice, morir para dormir, no más. Y con dormirnos decir que damos fin a la congoja y a los 1000 choques naturales de que la carne es heredera, es la consumación que habría que anhelar devotamente. Morir para dormir. Dormir. ¿Soñar acaso? Sí, ahí está el tropiezo. Que en ese sueño de la muerte, que sueños puedan visitarnos, cuando ya hayamos desechado el tráfago mortal, tiene que darnos que pensar. Lo que da que pensar a Hamlet es justamente si acaso hay algo más allá, después de la vida, si la muerte no es el fin, sino el principio de otra cosa, y por lo tanto las decisiones morales que tomamos en este mundo tienen consecuencias en un más allá. Veamos entonces cómo continúa. Él expresa su visión de mundo como una visión donde la vida es un permanente sufrimiento. Nos muestra que la vida como una suerte de calamidad y va enumerando los distintos sufrimientos que
hacen de esta vida una vida de pesadumbre. Nos dice, ¿quién soportaría los azotes y escarnios de los tiempos, el daño del tirano, el desprecio del fatuo, las angustias del amor despechado, las largas de la ley, la insolencia de aquel que posee el poder y las pullas que el mérito paciente recibe del indigno? Fijémonos en este listado. Este listado nos habla de dos cosas. Por un lado, un mundo político que no asegura la justicia, pues tenemos un tirano que nos hace daño, tenemos una ley que nos da largas, que no asegura la justicia, y tenemos las pullas que el indigno hace recaer sobre quien tiene mérito. Eso por una parte. Y por otro lado, también tenemos el maltrato que nos hacen las personas que nos rodean y que a veces nos engañan. Está el despecho del amor, está el desprecio del fatuo. Finalmente tenemos que el poder abusa, el poder aparece como insolencia. Y Hamlet se pregunta, ¿quién va a querer vivir todo esto? ¿Quién va a querer vivir en un mundo así? ¿No valdría más la pena simplemente acabar con todo con un simple punzón? ¿Quién querría cargar con fardos, rezongar y sudar en una vida fatigosa si no es porque algo teme tras la muerte? Esta visión hace que Hamlet sienta, por un lado, la vida como una condena de sufrimientos al cual no se le puede poner remedio, y por otro lado, muestra que si le queremos poner fin mediante la muerte, aparece un nuevo problema. Finalmente sufrimos porque tememos lo que pueda haber más allá de la muerte. El monólogo se resuelve entonces con una meditación acerca del más allá, acerca de la posibilidad de una vida más allá de la muerte y cómo esa posibilidad afecta nuestras decisiones y afecta finalmente nuestra libertad, como lo siente Hamlet. Él nos dice que la muerte es una región no descubierta y justamente ese no saber afecta nuestras decisiones, afecta nuestro albedrío y nos hace soportar males que de otro modo habríamos rechazado o contra los cuales nos habríamos rebelado. El análisis y las conclusiones de Hamlet son profundamente negativas y pesimistas. Y lo más pesimista es el final. Él cree que la conciencia justamente hace de todos nosotros cobardes. Y él cree que esa cobardía hace que nos refrenemos y que no emprendamos grandes acciones, justamente por culpa de este temor al más allá, el temor a equivocarse y que ese error sea fatal no solo en esta vida, sino en la vida venidera. Vemos cómo Hamlet siente en su difícil decisión de vengar o no vengar todo el peso existencial de las consecuencias que tienen nuestras acciones en la vida, de la importancia de la moralidad y de cómo el no saber las incertezas, la posibilidad de que acaso hay una vida más allá de la muerte, pero esa posibilidad solo como posibilidad, no como algo seguro, lo nublan en su visión, no sabe qué hacer. Y lo triste para Hamlet es que justamente las herramientas que tiene a su mano, su ingenio, su capacidad de análisis, su propia conciencia, la profundidad de su moralidad, en lugar de ayudarlo, no hacen sino más que confundirlo, de hacerle ver cuán complicado es moverse en un mundo engañoso, en un mundo donde ni siquiera tenemos claro si acaso la muerte acaba con todo, o si acaso nuestras acciones tendrán consecuencias en una vida futura, si acaso se nos pedirá cuenta por lo que hicimos. Y lo terrible para Hamlet es que él entiende que tome la decisión que tome, tanto si se venga como no se venga, las consecuencias van a ser fatales para él. Si no se venga, habrá faltado la palabra que le dio al espectro su padre, habrá aceptado pasivamente el sufrimiento en lugar de buscar la justicia. Pero si se venga, también cometerá violencia y será condenado y probablemente termine muriendo él mismo. Por lo tanto, Hamlet ve que todos los caminos posibles aparecen como un callejón sin salida o solamente con salidas difíciles. Y esto es lo que lo apesadumbra
y lo que profundiza su crisis existencial como personaje. Hemos terminado nuestra revisión de las distintas citas de Hamlet que nos muestran los problemas de este sujeto dividido que se debe mover en un mundo lleno de engaños y donde es incapaz de encontrar certezas que guíen sus decisiones, que guíen sus acciones. ¿Y qué pasa con los otros personajes de Hamlet? ¿Qué pasa con el resto de la obra? ¿Puedes tú, con tu lectura, encontrar nuevos parlamentos, nuevos monólogos que expresen estos problemas morales, este individuo dividido en sí mismo y que ve al mundo como un mundo con dobleces, con duplicidades y con engaños, en el cual es difícil moverse? Revisa, lee esta obra y encuentra otros parlamentos, otros fragmentos que te permitan apoyar tu interpretación y saca tus propias conclusiones. Muchas gracias y espero que disfrutes la lectura de esta gran obra.